Bien, como siempre, mis amados hermanos, de verdad, me complazco en estar de este lado, pero sobre todo me complazco en estar nuevamente reunidos como hermanos que somos en Cristo. Hoy para la gloria de Dios, el Señor tiene algo que decirnos como todos los domingos y pues bueno, como siempre les doy la más cordial y muy atenta bienvenida a todos los que estamos hoy aquí reunidos y también a los que nos van a ver a través de nuestro canal en YouTube. Sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a comenzar con el tema de hoy. El tema de hoy trae por título No es Él, sino quien habita en Él. Y vamos a introducirnos rápidamente. ¿Quién me apoya por ahí? Con Juan 1, Yo, del 19 al 21. 22. 22, va, 22, sí, perdón, 22. Ujú. Ah, amén. Amén, adelante. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, no está ahí. Hasta ahí, amén. Amén. Bien, les voy a leer la versión Dios habla hoy. Ujú. Dice, este es el testimonio de Juan. Cuando las autoridades judías enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle a Juan quién era él. Y él confesó claramente, yo no soy el Mesías. Y le volvieron a preguntar, ¿quién eres pues? ¿El profeta Elías? Juan dijo, no, no lo soy. Ellos insistieron entonces, ¿quién eres? ¿Eres el profeta que ha de venir? Contestó, no. Le dijeron, ¿quién eres? Pues tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué nos puedes decir de ti mismo? Y aquí precisamente quiero comenzar con este apartado. En lo particular, me encanta esta entrevista que le hacen a Juan, ¿sí? Y yo digo que me encanta porque lo cuestionan acerca de quién era él. Pero hay algo que resalta, mis hermanos, ¿sí? Hay algo que resalta. Si ustedes se dan cuenta, los judíos fueron directos. ¿Tú eres el profeta Elías? Era la duda que ellos tenían con respecto a quién era Juan, ¿sí? Era tanto el interés de los judíos que incluso pensaban que era el profeta Elías. Y cuando yo leía este apartado de Juan, me entró el interés, me entró la duda por querer saber por qué los judíos estaban tan interesados en querer confirmar que Juan era Elías. Y lo que el Señor me mostraba hace como 20 días allá en Michoacán, de verdad, yo decía, wow, en serio, ni aquí me vas a dejar descansar. Yo decía, bueno, está bien. Para la gloria de Dios, eh, digo, tuve que profundizar un poco más sobre este estudio y me doy cuenta de que Juan tenía muchas similitudes con el profeta Elías. Muchas. Mismas por las cuales lo comparaban con el profeta. Ahora, quiero hacer de verdad un paréntesis porque no me quiero emocionar tan rápido. Tenía muchas cualidades, tenía muchas coincidencias con el profeta Elías, pero Juan decía que él no era el profeta Elías, que él no era, ¿sí? Juan negaba rotundamente, o negó, mejor dicho, en lo que acabamos de leer, que él no era Elías. Y vámonos a Lucas 1.17. ¿Qué dice Lucas 1.17? Dice, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto.
Ok. En el versículo 17, Jesús es el que les está diciendo a los que estaban ahí. Él es el profeta Elías. Él es el que habría de venir. Y la pregunta entonces aquí es, ¿quién es el mentiroso? Si leemos desde el versículo 1, nos podremos dar cuenta cómo el ángel le dijo acerca del nacimiento de Juan a su padre y le aclaró que tendría el espíritu de Elías. Léelo por favor desde el versículo 1. Si quieres en Dios habla hoy. Dios habla hoy. Sí. Dice, muchos han emprendido la tarea de escribir la historia de los hechos que Dios ha llevado a cabo entre nosotros, según nos la transmitieron quienes desde el comienzo fueron testigos presenciales y después recibieron el encargo de anunciar el mensaje. Yo también, excelentísimo Teófilo, lo he investigado todo con cuidado desde el principio y me ha parecido conveniente escribirte estas cosas ordenadamente, para que conozcas bien la verdad de lo que te han enseñado. En el tiempo en el que Herodes era el rey del país de los judíos, vivía un sacerdote llamado Zacarías, perteneciente al turno de Abías. Su esposa, llamada Isabel, descendía de Aarón. Los dos eran justos delante de Dios y obedecían los mandatos y leyes del Señor de manera intachable. Pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril. Además, los dos eran ya muy ancianos. Un día en que el grupo sacerdotal de Zacarías le tocó el turno de oficiar delante de Dios, según era costumbre entre los sacerdotes, le tocó en suerte a Zacarías entrar en el santuario del templo del Señor para quemar incienso. Mientras se quemaba el incienso, todo el pueblo estaba orando afuera. En esto se le apareció a Zacarías un ángel del Señor de pie al lado derecho del altar del incienso. Al ver al ángel, Zacarías se quedó sorprendido y lleno de miedo. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no tengas miedo, porque Dios ha oído tu oración y tu esposa Isabel te va a dar un hijo, el que podrás poner por nombre Juan. Tú te llenarás de gozo y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque tu hijo va a ser grande delante del Señor. No tomará vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer. Hará que muchos de la nación de Israel se vuelvan al Señor su Dios. Este Juan irá delante del Señor con el espíritu y el poder del profeta Elías para reconciliar a los padres con los hijos y para que los rebeldes aprendan a obedecer. De este modo preparará al pueblo para recibir al Señor. Amén. Y entonces, ¿por qué cuando le preguntaron a Juan que si él era el profeta Elías, negó rotundamente? Dijo que no era. Y me llamaba a mí la atención esta parte. ¿Por qué negó precisamente ser si había sido anunciado a su padre, Zacarías, por medio de un ángel, que sería Juan, y que Juan vendría precisamente en representación o con el espíritu del profeta Elías? Porque no es lo mismo ser a venir en representación de Como acompañado, sí, porque si no también se tuviera que haber llamado Elías, ¿no? Si no sería reencarnación. Bien, vamos a ver qué es lo que el Señor hoy nos quiere decir con esto. La pregunta aquí sigue siendo la misma, pregunta que de alguna manera ya me contestaron. ¿Por qué Juan negó cuando le preguntaron si era Elías? Los judíos estaban completamente seguros de que Juan era Elías, pero decidieron preguntarle, ¿es en verdad? ¿Tú eres Elías? ¿O quién vamos a decirle pues que anda haciendo todo esto? ¿Y por qué razón? Porque cumplía con muchos requisitos o coincidencias mismas que tenía el profeta Elías. Juan tenía una misión muy similar o muy parecida a la del profeta Elías. Ambos denunciaban el pecado. Llamaron a la conversión y confrontaron a los gobernantes de su época. Lo mismo hizo Elías. Su estilo de vida era muy similar. Compartían un carácter firme y una apariencia austera en el desierto. Ahora, hay que definir lo que es carácter. Porque muchas de las veces nos han dicho, es que eres de carácter fuerte, porque eres explosivo. A ver, no, espérame. Eso no es tener carácter.
Eso es tener una emoción descontrolada. Carácter es cuando tu sí es sí y cuando tu no es no. Y nadie te mueve de ahí. Eso es tener carácter, eso es tener firmeza. ¿Sí? Y si algo tenía precisamente Juan, era eso, que tenía carácter, firmeza. Y luego Jesús confirma que Juan era el Elías prometido para quienes querían aceptar el mensaje. Aunque el propio Juan aclaró que no era la persona física de Elías, pero tenía el mismo espíritu de Elías, ¿cierto? Y en Mateo 11:14, ¿qué dice Jesús? Mateo 11:14. Dice, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Él es aquel Elías que había de venir. Y me fascina este pasaje que comienza en el versículo 2, cuando Juan se encontraba en la cárcel y le manda a preguntar a Jesús si Jesús era el profeta que tanto esperaban. Y la respuesta del Señor me encanta aún más, pues no le mandó una confirmación con un sí, como estamos acostumbrados nosotros. No le dijo, vayan y díganle que sí soy yo. No, les dijo precisamente a los seguidores de Juan, que ha venido a preguntarle a Jesús, les dijo, vayan y díganle lo que han visto. Nada más. Los ciegos ven, los sordos oyen. En otras palabras les dijo, vayan y háblenle de los hechos y de las acciones que están ocurriendo, de lo que hay en verdad. No le confirmen con un sí o con un no, sino que los hechos y las acciones van a delatar quién soy yo. ¿Quién soy yo? Eso es precisamente. Sí. Y termina diciendo eso en el versículo 14, que Juan era Elías que había de venir. Juan era el Elías que había de venir. En Mateo 11, capítulo 11, versículo 14. Y yo, de alguna manera, me preguntaba, ¿por qué razón? ¿Por qué razón los judíos seguían y estaban tan empeñados en querer saber eso? ¿Por qué? Adelante. Estaban cuidando que naciera el Mesías, ¿no? O sea, ya de todos modos ya le habían mandado matar a todos los bebés de Israel por eso y querían como que confirmar, ¿no? Tal vez. No, yo creo más bien pues es que por eso, porque andaban buscando al Mesías, porque no querían que él existiera, se puede decir, que existiera ni que estuviera ahí, ni que alborotara todo. Fíjense qué curioso, porque mientras ellos buscaban a Elías, a Cristo lo tenían enfrente. Sí, de hecho. Era el que buscaban y no. Y a Jesús lo tenían enfrente. ¿Cuántas de las veces no andamos buscando el sol y perdemos la luna? Sí. Perdemos lo que tenemos enfrente por andar buscando precisamente algo que ni es. Esto de verdad me llamaba mucho la atención. Yo decía, es que ¿cómo? O sea, ¿por qué? ¿Por qué seguían tan empeñados en querer saber eso? Si a quien tenían enfrente de ellos era el Mesías, el Cristo que había de venir, el que tanto esperaban, el profeta, el Mesías, perdón. Y entonces, ¿por qué querían saber acerca de Elías? Hay varias razones, mis hermanos. Recuerden que en ese tiempo existía la idolatría. Y ellos lo que veían, o mejor dicho, lo que sabían acerca de Elías, era lo que la persona hacía. Eran los milagros de la persona. Y estaban enfrascados, estaban enfocados totalmente en quién. En la persona. No quien estaba en la persona.
Eso es idolatría, mis hermanos. Ujú. Y esto es algo de verdad que enamora a Cristo. Tenemos que dejar mucho muy en claro. ¿Sí? No es quien está predicando. No es el que está de este lado. Es quien habita en él. Amén. Es quien habita en él. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, que era algo que todos en ese tiempo se sabían de memoria, recordaban que Elías no había muerto físicamente, ¿verdad? ¿Lo recuerdan? Sino que había subido al cielo en un torbellino. Y esto lo encontramos en Segunda de Reyes 2:11. ¿Sí se los diste? No. Segunda de Reyes, ok. Dice el versículo 11, y mientras ellos iban caminando y hablando, de pronto apareció un carro de fuego con caballos también de fuego que los separó, y Elías subió al cielo en un torbellino. Es decir, esa era una de las razones por las cuales esperaban el regreso de Elías, porque Elías no murió físicamente, no había muerto físicamente, pero sí había sido usado por Dios. Era un profeta, era alguien que demostraba con hechos que Dios estaba en él, que Dios habitaba en él. Por eso, de alguna manera, estaban idolatrando a una persona y querían a Elías. En lugar estaban buscando al Mesías, se supone, y creían que era el mismo, ¿no? O sea, decían, es que es el que va a venir. Él es el que ha de venir. Elías, porque Elías no murió. Y todos recordaban con exactitud el Antiguo Testamento. Y recordaban esa parte también. Que Elías no había muerto físicamente. O sea que el Señor los dejó en su error. ¿En qué? ¿En su error? En su error. ¿Por qué? Porque dice que sí, ¿no? Les confirma que sí, Él es el que ha de venir. Ah, Y no, sí. y no es así. Pero también adelante dice que al Elías ya habían hecho con él lo que habían querido y no lo habían conocido. Hicieron con él lo que quisieron. Y por la dureza de su corazón no se dieron cuenta. Pero hoy yo quiero que veamos un poquito más allá. El Señor me mostraba de verdad algo que yo decía, wow, ahora entiendo. ¿Sí? Y continuando con el tema, era una de las razones principales por las cuales los judíos estaban esperando a Elías. ¿Sí? Hay otra profecía en el Antiguo Testamento que también confirmaba y afirmaba eso. Y lo encontramos en Malaquías 4, del 5 al 6. ¿Qué dice? Dice, ¿Reina Valera o Dios habla hoy? Dios habla hoy si quieres. 5 y 6, ¿verdad? Sí. Dice, miren ustedes, voy a enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, que será un día grande y terrible. Y él hará que padres e hijos se reconcilien. De lo contrario, vendré y castigaré su país, destruyéndolo por completo. La profecía se estaba cumpliendo al pie de la letra. Se estaba cumpliendo al pie de la letra, mis hermanos. Porque dice precisamente, miren ustedes, voy a enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor. ¿Y quién llegó antes del Señor? Juan. Juan fue el que llegó a preparar el camino. Por eso los que conocían de la palabra suponían, si este es en verdad el Cristo, entonces este tiene que ser Elías. Y entonces buscaban una confirmación. Si sí nos dice que sí, entonces este sí es. Ah, ya fue estrategia, entonces. Fue estrategia Si social. este nos dice que sí es Elías, entonces este sí es el Cristo. Y ni uno Pero ni otro. fíjense nada más. No estaban de alguna manera creyendo de verdad por el Espíritu, sino estaban creyendo por lo que estaban viendo. Mis hermanos, la revelación y los misterios que se encuentran ocultos en la palabra de Dios son revelados ¿a quiénes? A los hijos. Recordemos que todos somos creación, pero no todos somos hijos. Y lo más preciado que tiene el Señor se lo da a los hijos, a los que en verdad lo buscan. Y yo cuando de verdad decía, no manches, es en serio. O sea, wow, esto no lo había visto yo. Y coincidía aún más. Porque decía, miren ustedes, voy a enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, que será un día grande y terrible. Y él hará
que padres e hijos se reconcilien. De lo contrario, vendré y castigaré su país, destruyéndolo por completo. Pero a ver, aquí era otra de las cosas que me encantaban a mí. Porque decía, y él hará que padres e hijos se reconcilien. Pero yo nunca vi a Juan tocando las puertas de las casas. Hey, tienes que reconciliarte con tu papá, ¿eh? No, es que saliste mal y pues, ¿cómo? Échale la mano. No seas así. Nunca hizo Juan esto. Porque Juan no estaba hablando de padres terrenales. Estaba hablando del padre y estaba hablando de los hijos. Y buscaba una reconciliación. Y luego añade diciendo, y él hará que padres e hijos se reconcilien. De lo contrario, vendré y castigaré su país, destruyéndolo por completo. Por completo. Una de las ciudades que hoy están más devastadas, ¿cuáles son? Uno de los lugares que está más devastado por las guerras, precisamente, ¿cuál es? Nadie quiere Israel ya. Sí. La restauración de los corazones de padres a hijos se interpretó como un llamado urgente al arrepentimiento nacional y a la restauración familiar antes de la llegada de Cristo. Adelante. O sea que cuando vino el Señor Jesús, o sea, todo su pueblo estaba en rebeldía y idólatras, pecados tras pecados. ¿Y sabes qué es lo peor? Lo peor es que afirmaban tener un conocimiento. Porque en verdad sí lo tenían. Sí tenían un conocimiento tan vasto que eran los maestros de la ley. Eran los que enseñaban la ley. Pero Jesús los confronta diciendo, ustedes me honran de labios. Me honran de labios. ¿Por qué razón? Porque conocían la ley. Y honraban de acuerdo a la ley. Pero agrega diciendo, pero en su corazón no me conocen. No me conocen. Porque hacían todos los rituales de acuerdo a la ley. Pero lo hacían por obligación, no porque querían. Ni siquiera eran libres, yo creo, hermano. No, pues claro que no. Claro que no. Hoy el Señor no quiere que estemos por obligación. El Señor quiere que estemos porque en verdad queremos estar. El Señor no busca a nadie por obligación. A nadie. Quiere que tengamos una convicción. Quiere que tengamos precisamente una armonía, una comunión. Para estar con Él. Sí. Juan 1 del 21 al 23. ¿Qué dice? Dice, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Amén. Y esto, de verdad, mis amados hermanos, me llamaba mucho la atención. ¿Sí? Porque dice precisamente, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan no era Elías encarnado. No era Elías encarnado, según Juan 1:21, sino el sucesor profético que operaba bajo la misma unción confrontadora y reformadora de Elías. Ahora, quiero hacer de verdad un paréntesis, porque yo te estoy hablando de Elías, de la persona de Elías.
mas no de quien estaba en Elías, que es el punto central. ¿Sí? No nos enfrasquemos en la persona, no veamos a la persona, sino veamos a quien está en la persona. ¿Quién está en la persona? Lo vamos a poder ver fácilmente. ¿A través de qué? De sus hechos y de sus acciones. A través de los hechos, de las acciones, incluso hasta de las actitudes, vamos a poder corroborar quién es en verdad quien habita en esa persona. Pero nos hace falta un entendimiento todavía más. Nos hace falta ver, no con los ojos naturales, sino con los ojos espirituales. Y poder entender. ¿Sí? Es decir, en Juan habitaba el mismo espíritu que habitó en Elías. Y Juan nos lo está diciendo. ¿Me puedes leer Juan 1, 21 y 22, si mal no estoy? Juan 1, 21 y 22. Ajá, ese no lo traigo. Capítulo 1, versículo 21. 21 y 22. Ajá. El 21 dice así: y le volvieron a preguntar: ¿quién eres pues? ¿El profeta Elías? Juan dijo: no lo Ese soy. fue el que dijo, ¿va? No, entonces, perdón, el 22. El 22. Le dijeron: ¿quién eres pues? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué nos puedes decir de ti mismo? 23, Juan les contestó: Ahí, fíjate, en el 23. yo soy una voz que grita. Amén, espérame, porque quiero que entendamos esto. El 23. ¿Sí? ¿Qué fue lo que dijo Juan? Dijo: yo soy una voz que grita en el desierto, abran un camino derecho para el Señor, tal como dijo el profeta Isaías. Amén. A ver. Esto de verdad, yo decía, no manches, ya entendí. Sí pasa así. ¿No? Juan está diciendo en el versículo 23 quién es quien está en Juan, que era el mismo que estuvo en Elías. Y Juan lo está diciendo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Elías. Juan no era Elías encarnado, sino el sucesor profético que operaba bajo la misma unción confrontadora y reformadora de Elías. Es decir, a ver, ahí les va. En Juan habitaba el mismo espíritu que habitó en Elías. Y Juan nos lo está diciendo cuando dice: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Mis hermanos, ¿quién es el yo soy? Dios. En el Antiguo Testamento, en Éxodo 3, 13, 14, Moisés le pregunta a la zarza ardiente, a Dios, cuando le está hablando, y le dice: ¿qué quieres que les diga? ¿Que de parte de quién voy? ¿Sí? Pero no me quiero salir porque tengo otro acá. El problema es, así, aquí está. Pero Moisés le respondió: el problema es que si yo voy y les digo a los israelitas, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me van a preguntar, ¿cómo se llama? Y entonces, ¿qué les voy a decir? Y Dios le contestó: yo soy el que soy. Y dirás a los israelitas: yo soy, me ha enviado a ustedes. ¿Quién estaba entonces en Juan? El yo soy. ¿Quién estaba en Elías? El yo soy. No era Elías, era quien estaba en Elías. No era Juan, era quien estaba en Juan. Amén. No era Elías el que hacía los milagros. No era Elías quien sanaba a la gente. No, mis hermanos, no era Elías. Tampoco era Juan quien hablaba como hombre natural. Era el espíritu que habitaba en ellos, quienes hacían todas las cosas. Era el yo soy, quien estaba en cada uno de ellos. Y gracias a ese yo soy, era que sucedía lo que conocemos de cada uno de ellos. Por eso, de alguna manera, Juan negaba ser Elías, porque las personas buscaban a un hombre natural. Pero Juan decía: yo no soy Elías, porque ciertamente él no era Elías. Él no era Elías. ¿Sí? Pero Elías estaba con él.
Pero quien estaba en Elías era quien estaba con él. No era Elías, el hombre natural. Era quien habitaba en Elías, que es el Espíritu del Señor. Amén. El verbo. El verbo. ¿Sí? ¿Y por qué razón pasaba esto? Porque Juan no quería que se fijaran en un hombre como persona humana, sino quería que vieran más allá de lo que nuestros ojos naturales no ven. Mis amados hermanos, hoy en día vemos a muchas personas actuando, haciendo y deshaciendo. Y podemos identificar rápidamente quiénes son los que habitan en ellos. ¿Quiénes son en verdad? Pues sus hechos y sus acciones evidencian quién realmente está en cada uno de ellos. Hermanos, hoy en día tenemos que demostrar con nuestros hechos y nuestras acciones quién habita en cada uno de nosotros. Tenemos que demostrar, al igual que Juan, que no somos nosotros como tal, sino más bien darle la gloria y la honra al yo soy siempre, al yo soy, ¿sí? Siempre a quien dio la vida por nosotros y que demostró con sus acciones que Él era el yo soy. El único que es. El yo soy. Hoy en día estamos viendo profecías que se están cumpliendo. Y oiréis rumores de terremotos. Pero dice la palabra, tranquilos. Este es el principio ¿de qué? De dolores. De dolores. Este es el principio. Y toda la gente está alarmada. ¿Por qué se alarman? ¿Por qué se alarman? Esto apenas empieza. Y veo los terremotos en un lugar y en otro, y los temblores que son muy consecutivos. Ya lo sabíamos. Ya lo sabíamos. Y es aquí donde el Señor quiere que nosotros demostremos quién en verdad es quien está en nosotros. Quiere que en verdad nosotros le hablemos a la gente y le digamos, hey, tranquilo, tranquila, confía. Pero me voy a morir, gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque yo hoy he entendido que el morir es un nuevo comienzo. A los que estamos en Cristo Jesús. A los que estamos en Cristo Jesús. Le comentaba al hermano hace rato, el día de ayer falleció el hermano de unos compadres que estimamos y que amamos de verdad en amor a Cristo y que esperamos también pronto verlos aquí con nosotros. Y era bien curioso porque el día de antier empezamos a mensajear y nos estaban solicitando apoyo para una transfusión de sangre. Dije, sí, claro, sin problema. Sacamos la cita, nos la dieron hasta el martes y se me ocurre decirle a la comadre, oiga, le digo, son creyentes, su hermano es creyente, me gustaría ir a orar por él, a leer un poco la palabra. Me dice, ¿qué cree que no? Mi hermano tiene 50 años y nunca creyó en Dios y hoy menos. Porque dice que cómo es posible que Dios no haya hecho nada. Al compa le detectaron cáncer, ya cuando se lo detectaron ya estaba totalmente avanzado en todo su estómago y ya no pudieron hacer nada los médicos. Lo dieron de alta, le dijeron, pues, con la pena, bro, ya no se puede hacer nada, ¿no? Entonces la familia de alguna manera estaba resignada a lo que estaba por pasar. Pero el mismo jueves en la tarde ocurrió algo que a mí en lo particular me llenó de alegría. Empiezo a mensajear con la comadre, ¿cómo sigue su hermano, comadre? Me dice, ¿qué cree? Yo, ¿qué pasó? Dice, mi mamá va a una iglesia cristiana. Y mi hermano le pidió a mi mamá que orara por él. Y no solamente eso, sino le pidió también que le dijera al pastor que fuera. Digo, ¿a poco? Dice, sí. ¿Y fue el pastor? Sí, sí fue. Si no, ahorita, pues, voy yo, ¿no? Me dice, sí fue. Digo, qué bueno, me da muchísimo gusto. A mí el Señor ya me ha hecho sentir algo y a veces me da pena contarlo, decirlo, porque lejos de elevar la moral, creo que con la verdad a veces la bajamos. Entonces dije, yo no voy a decir nada. Y el día de ayer sacamos la cita
ayer, ¿qué día fue? ¿Viernes? Sábado, el día de antier. Sacamos la cita en la mañana y me dice, le digo a la comadre, ¿cómo amaneció su hermano? Dice, apenas voy a ir a la casa. Ah, perfecto, mira. A los 40 minutos me dice, mi hermano acaba de fallecer. Yo, wow. Pues, qué pena, ¿no? Lo siento mucho. Pero yo decía, gloria a Dios, de verdad. Me da muchísimo gusto. Y yo lo platicaba ayer precisamente con ella. Yo le decía, mira, comadre, yo sé que no conoces de la palabra. Y sé que de alguna manera ves lo que hace la religión y estás en la religión. Sin embargo, cuando tú comienzas a leer, cuando tú empiezas a llenarte de la palabra, tu perspectiva cambia. Y le comenté esto. Yo, a mí me da muchísimo gusto, de verdad, que tu hermano haya fallecido en Cristo Jesús. De verdad. Dice, qué curioso, compadre, porque después de que el pastor fue, mi hermano falleció. Mi hermano falleció. Mi hermano falleció. La gloria y la honra siempre va a ser para Dios. Tenemos que estar de alguna manera, ser empáticos, de verdad. Hoy hablábamos en la mañana al comienzo de humildad, de humildad. Y comentó usted algo muy importante, hermano. El Señor ya trabajó con nosotros un tiempo, ¿en qué? En la paciencia. ¿Y ahora qué quiere? Humildad. Que demostremos en verdad quién es quien está en nosotros. Elías y Juan fueron dos hombres naturales al igual que nosotros. Naturales, normales. La diferencia estaba en quien estaba en ellos. No quién eran ellos, sino quienes estaban en ellos. Y Juan lo dijo, yo soy el que clama en el desierto. Pero no nos hemos detenido a leer en verdad con calma como debe de ser. Y lo agarramos de corrido y sin entender qué es lo que estamos leyendo. Por eso es importante que cada que leamos le pidamos al Señor que nos revele ese misterio que tiene para nosotros guardado. ¿Y por qué digo para nosotros? Porque la palabra también es muy clara. Y dice que todo es para los hijos. Somos coherederos en Cristo Jesús. Y lo que el Señor quiere y tiene para nosotros es más grande que lo que hemos conocido. Sabiduría. Hace rato les iba a compartir precisamente el versículo. Dice, busca a Dios primeramente. Busca el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Vendrá por añadidura. Pero seguimos enfrascados buscando la añadidura. Y si nos sobra tiempo, Dios. ¿Si ven cómo estamos al revés? Y este mundo así se ha manejado. Al revés. Todo al revés. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. ¿Sí? El enemigo no quiere precisamente que tú abras los ojos. Porque si abres los ojos, vas a ser libres en el Señor. Vas a ser libre. ¿Sí? Así que, mis amados hermanos, en amor a Cristo, de verdad, tenemos que demostrar con hechos y con acciones. El tema de hoy no es Él, sino quien habita en Él. ¿Quién habita en nosotros? Hay que demostrarlo con hechos y con acciones. Amén. Pues bien, este fue el tema de hoy y de verdad me complace nuevamente estar reunidos otra vez como hermanos, dejando algo muy en claro, y es precisamente que nos reunimos con un entendimiento de que nos reunimos para convivir como hermanos, porque es importante que estemos reunidos. El Señor, de verdad, hoy lo entiendo, hizo una pequeña pausa, porque considero que el Señor consideraba una pausa, un descanso. Decía una pastora, también de levantar las manos, de tanto levantar las manos, uno se cansa. Y el Señor lo sabe, y el Señor lo entiende. La pregunta es, después de este descanso, ¿cuál es tu decisión?
¿Continuar? ¿Deslindarte? ¿O qué? El Señor tiene muchas cosas para nosotros, demasiadas cosas para nosotros, pero es necesario sacudir el trigo. ¿Para qué?